Señoras y señores, muy buenos días. Amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, elecciones presidenciales en Ecuador. Saludamos a nuestro invitado especial del día de hoy, el licenciado y diplomático Fidel Narváez, defensor de derechos humanos, quien fue cónsul de la República del Ecuador en Londres durante 8 años, cuando el mandato del expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Licenciado Narváez, muy buenos días. Gusto en saludarlo allá en Londres. Hola, muy buenas a ti, a tu audiencia. Estoy a la orden, gracias. Gracias a usted por atender nuestro llamado. Y aparte del programa que vamos a hablar sobre la situación de las elecciones en Ecuador, que son este domingo, también queremos abusar un poco de su presencia y preguntarle sobre un tema que usted conoce y una persona que es muy cercana a nosotros, Julian Assange, y también su opinión sobre el tema del conflicto en Gaza. ¿Estamos de Claro que acuerdo, sí, licenciado? claro que sí, a la orden. Bueno, entonces, sin más preámbulo, digamos que los ecuatorianos elegirán presidente este domingo 15 de octubre. Ecuador está muy conmocionado por lo que es la violencia, los crímenes, en medio de un profundo desgaste también de corrupción y mucho ruido político. Hay que indicar que Luisa González, ella es una mujer progresista, es la opción del Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Podría convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia de Ecuador. Y de otro lado está el derechista Daniel Noboa, que representa obviamente los intereses de la derecha y de algunos potentados en Ecuador. Licenciado Fidel Narváez, ¿cómo llegan ustedes los ecuatorianos este domingo en medio de ese caos, de esa situación bastante conflictiva en Ecuador y que todos los latinoamericanos estamos atentos porque lo que ocurre en Ecuador también va a afectar a América Latina, nuestra habla yala? Buenos días y bienvenido de nuevo. Bueno, muchas gracias. La elección que tendremos los ecuatorianos este 15 de octubre es una elección muy peculiar. Nosotros como país, yo no recuerdo que hayamos vivido un proceso electoral tan inusual. Para empezar, es la primera vez que vamos a una elección anticipada como resultado de una figura constitucional que se llama la muerte cruzada. Esto fue convocado por el presidente Lasso en medio de lo que se conoce como un impeachment en inglés, es decir, un proceso en el cual él evidentemente iba a ser destituido, ¿no? Esto a causa de un proceso de investigación que se ha venido llevando durante el último año y medio, por lo menos, en el cual claramente su gobierno y con su conocimiento, ¿no?, está involucrado en actividades ilícitas, muy probablemente de la mano de mafias extranjeras. Concretamente se habla de la mafia albanesa. Para evitar esta destitución, el presidente Lasso convocó a unas elecciones anticipadas en las cuales los claros favoritos, ¿no?, han sido el movimiento que se conoce como el correísmo, es decir, el movimiento de la Revolución Ciudadana, que ya estuvo en el poder durante una década hasta el año 2017. Cabe recalcar que esa década, que nosotros la conocemos como la década ganada, ¿no?, el país mostró unos resultados envidiables para la región, para el mundo, diría yo, en términos de desarrollo económico, desarrollo social, en protección de derechos, en presencia internacional del país con políticas internacionales soberanas, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero que en el año 2017 se produce un quiebre
no porque hayamos perdido las elecciones, no porque el pueblo haya decidido cambiar de rumbo, sino porque fuimos objeto de una traición histórica, una traición política, con quien fue electo bajo la bandera de la Revolución Ciudadana, el presidente Lenín Moreno, y desde ahí cambió el rumbo del país. Desde ese día, desde el cambio de gobierno hacia unas políticas neoliberales, que son las que se han venido aplicando en los últimos ya 7 años, el país no conoce un proceso tan acelerado de destrucción, básicamente, de desinstitucionalización, de pérdida de garantías, de derechos, pero sobre todo una escalada inédita de la criminalidad y la violencia, a un extremo de que en este momento se considera que el Ecuador ya es un narcoestado por el nivel de penetración que han llegado a tener las bandas criminales en instancias institucionales, tanto de fuerza pública como de gobierno, de ejecutivo. Y es por eso que estas elecciones del 15 de octubre se dan en un marco muy inusual de inseguridad, de temor, pero también de manipulación política y mediática para impedir el regreso de la Revolución Ciudadana al poder, que es lo único, a mi criterio, que podría devolverle a mi país el rumbo, ¿no? Un rumbo de, de institucionalidad, de respeto de derechos humanos y sobre todo de construcción de un proyecto de desarrollo económico y social. Licenciado Fidel, usted ha tocado dos puntos ahí neurálgicos: bandas criminales, mafia albanesa. ¿Esa mafia albanesa tiene conexión en alguna parte con otras mafias internacionales, o son solamente allí con mafiosos ecuatorianos? Bueno, no necesariamente solo la mafia albanesa, ¿no? Es decir, yo diría que sin, sin que esto sea mi experticia, yo diría que hoy en día el crimen organizado no está circunscrito a un solo destino y un solo origen, sino que son organizaciones criminales ya transnacionales. Entonces, se sabe que hay una penetración importante de los carteles de droga mexicanos, sobre todo, ¿no? En las bandas locales, pero en el caso concreto del cual el propio presidente Lazo y personajes muy cercanos a su gobierno y a su familia, se habla de mafia albanesa por algunos criminales bastante avesados y peligrosos que justamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana fueron a parar a la cárcel, ¿no? Pero una de las características de este estado de terror que vive mi país es que el gobierno perdió absolutamente el control de las cárceles. El Ecuador en este momento muestra, yo creo que cifras récord a nivel mundial en términos de matanzas dentro de las cárceles, ¿no? Es decir, violencia entre bandas criminales por el control tanto de las cárceles como tal, como de el territorio fuera de las cárceles, ¿no? Entonces, me parece a mí que ya se habla de una cifra de casi 500 personas muertas dentro de la cárcel, asesinadas, producto de violencia que el Estado no puede controlar, perdió el control totalmente, solamente en los últimos dos gobiernos, que serían apenas 7 años, ¿no? Entonces, hablamos de mafias internacionales. El Ecuador, que tradicionalmente había sido un
jugador marginal dentro de lo que es el tráfico, ¿no?, de estupefacientes, quizás solamente como un punto de tránsito, ¿no?, en esta posición geográfica que tenemos entre Colombia y Perú, ellos sí, mayores productores de estupefacientes. Hoy en día se ha convertido, tristemente, en el principal punto de origen de la droga que está llegando, de la cocaína, sobre todo, a Europa, ¿no? Y se sabe, además, que la mayor cantidad de envíos que se están detectando, que se están capturando, ¿no?, que salen desde el Ecuador y llegan a varios puertos europeos, vienen en contenedores de fruta, de banano. El Ecuador todavía sigue siendo uno de los mayores exportadores de banano. Casualmente, quien se está disputando la presidencia en esta segunda vuelta el 15 de octubre, frente a la candidata de la Revolución Ciudadana, la única candidata mujer en esta contienda, es un representante de las mayores corporaciones exportadoras de banano en el Ecuador. Es nada menos que el hijo de Álvaro Noboa, quizás el hombre más rico del Ecuador, que ha hecho su fortuna sobre todo en base a la exportación de fruta y de banano, y que intentó ya por 5 ocasiones llegar a la presidencia, nunca lo consiguió, estuvo muy cerca en varias de ellas, pero ahora es su hijo, ¿no? Es decir, el hijo de papá que quiere cumplirle el sueño al papá. Doctor Fidel, rápidamente para cerrar ese punto que nos interesa a los latinoamericanos y a los ecuatorianos y colombianos, 6 colombianos implicados en el asesinato del ex candidato presidencial fueron también asesinados en las cárceles en Ecuador. ¿A quién le conviene ese asesinato y ese silencio ahí de las mafias? Bueno, hay, hay que precisar que este magnicidio que se produjo 10 días antes de la primera vuelta electoral es también algo inédito en Ecuador. Nosotros nunca habíamos tenido asesinatos de ese nivel. No es el único, ya hubieron varios de menor jerarquía, pero este era el candidato presidencial que tenía la mayor confrontación histórica, digamos, con el correísmo, ¿no? Entonces, él personalmente no tenía ninguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta, pero tristemente, lo digo tristemente porque no, la muerte de nadie puede ser motivo de celebración. Tristemente lo sacrificaron, creo yo, ¿no?, para poder impedir la ganancia de la Revolución Ciudadana en una sola vuelta. Todos los indicadores, todas las encuestadoras serias indicaban de que, a no ser por un evento extraordinario, la Revolución Ciudadana iba a ganar en una primera vuelta. El evento extraordinario fue el asesinato de Fernando Villavicencio y claramente se nota ahí una negligencia total de parte del gobierno, que tenía que proveer la protección a él y a los candidatos presidenciales, una negligencia total, pero también, yo diría, un afán de encubrimiento de quienes serían los reales autores intelectuales del magnicidio. Se usaron sicarios colombianos para la ejecución, ¿no? Se capturaron a varios de ellos aparentemente, pero todos, absolutamente todos, han sido a este punto ya asesinados para encubrir una real investigación en la que supuestamente está también involucrado el FBI, ¿no? Y para poder crear una narrativa, que es lo que están queriendo sacar, esa es la carta que están queriendo usar ahora esta última semana para impedir el triunfo de la Revolución Ciudadana, para poder construir una narrativa de que
la responsabilidad de ese asesinato estaría del lado del enemigo político, el correísmo, ¿no? Que claramente con ese asesinato ha sido el mayor perjudicado. El mayor perjudicado porque no pudo ganar en primera vuelta, los medios lograron posicionar esa duda, ¿no?, sobre el movimiento, y ahora es lo que van a intentar hacer, y ya no estamos hablando de un solo asesinato de un candidato presidencial, estamos hablando de una decena de asesinatos, porque estas personas podrían haber sido criminales, sicarios, lo que sea, pero han sido asesinados también, y detrás de eso hay otros asesinos, ¿no? Licenciado Fidel, entremos en materia ya política. Luisa González, mujer progresista de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, movimiento al cual usted pertenece. ¿Cuál es la oferta hacia el pueblo ecuatoriano desde la Revolución Ciudadana que le ofrece Luisa González, el movimiento para recuperar Ecuador, teniendo en cuenta el desastre, prácticamente un estado fallido que se ha convertido en Ecuador? Lo lamentamos nuestros Sí, hermanos ecuatorianos. sí. Bueno, primeramente, recuperar el control del país. El país está sin control político, ¿no? Hemos hablado de que la penetración de la criminalidad en las instancias de la fuerza pública, etcétera, está dominando al país, tiene al país aterrorizado, ¿no? Entonces, recuperar el control del país, creo que la parte urgente es recuperar la seguridad, depurar la fuerza pública, que está, como dije, infectada gravemente, ¿no?, de criminalidad, equiparla, ¿no?, recuperar el control de las cárceles, darle confianza nuevamente al país en la justicia para que no se esté dando la impunidad ni la persecución política a efectos de impedir el gobierno un nuevo gobierno del progresismo. Eso como urgente, pero segundo, eh, la inversión social que claramente declinó y se ha perdido con esta idea neoliberal de que el Estado hay que reducirlo al máximo, ¿no? Los resultados de eso han sido justamente esta explosión de criminalidad. Entonces, recuperar la inversión social, abastecer a los hospitales de medicinas. La gente se muere porque los hospitales no tienen siquiera las medicinas básicas. Reemplear nuevamente a miles de profesionales de la salud que han sido despedidos con estos recortes de gasto social en los últimos gobiernos, ¿no? Como principal. Lo que tendríamos que decir además es que este es un gobierno eh, corto, el que va a elegirse el 15 de octubre, porque durará apenas un año y medio. Es decir, para cumplir con el periodo que el señor Lasso no va a poder cumplir. Luego de eso tendremos una nueva elección ya para un periodo de 4 años. Entonces, Luisa González creo que se concentrará en lo urgente, en lo emergente, sin descuidar lo que ella llama permanente, la inversión social, ¿no?, en salud, en empleo, en educación. Pero no es una mujer improvisada, es una mujer que tiene la experiencia de la década ganada en diferentes puestos de alta administración, y es una mujer del pueblo, ¿no? Una mujer resultado de ese proceso político, no es alguien que ha llegado a querer comprar la presidencia con dinero, a comprar, alquilar partidos políticos de alquiler para que le puedan poner en la papeleta, como es el caso del oponente, ¿no? Ella está escogida dentro del movimiento político mejor organizado y de mayor fuerza que tiene el país en las últimas 2 décadas, ¿no? Bueno, ahí está pues el análisis de la situación que ha vivido, que está viviendo Ecuador y a lo que se enfrenta, y la solución en manos
de una mujer progresista para recuperar en año y medio, porque después, como usted bien lo ha dicho, nuevas elecciones en Ecuador y que ojalá pues todo salga bien. Doctor Fidel, antes de despedir el programa, así como lo dijimos en la introducción, queremos saber cuál es la situación de Julian Assange, persona que yo conozco, que conocemos, nuestro colega, usted lo conoce muy bien porque fue la persona que estuvo, que le dio, que le abrió las puertas allí en Londres desde el gobierno ecuatoriano. ¿Cómo está la situación de Julian Assange hoy día? Así rápidamente, licenciado. Sí, la situación de Julian yo diría que crítica, ¿no? Crítica y que también, lamentablemente, es el resultado de la traición política que se vivió en mi país, que lo estuvo protegiendo, pero que luego le clavó un cuchillo en la espalda con el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Y que lo ha condenado a lo que se quiso evitar por tanto tiempo con el asilo, es decir, un encarcelamiento que ya es indefinido, él no está cumpliendo ninguna sentencia, sigue esperando la conclusión del proceso de extradición, ya lleva ya va para el 5.º año en una cárcel de máxima seguridad. Esto obviamente repercute en su salud física y emocional, porque es una cárcel muy opresiva, porque no se sabe cuál va a ser el desenlace. Tenemos un último recurso de apelación que en los próximos días se espera, próximas semanas como mucho, se pueda ya saber si se le da luz verde o no para que pueda procesarse una última apelación en la jurisdicción británica. Si es que eso llega a fallar, lo único que quedará es la Corte Europea de Derechos Humanos, y ahí también hay una incógnita si los británicos la respetarán o no la respetarán, dado cómo están las cosas en su relación con Europa. Pero la situación es muy crítica y es cuando más nos necesita a todos, ¿no? Porque estamos hablando de un caso político, ¿no? Si bien es cierto, hay abogados, hay jueces, hay decisiones judiciales envueltas, pero lo de fondo en esto es una disputa geopolítica en que los estadounidenses, los perseguidores de Julián, para castigar por haberlos humillado publicando la verdad sobre graves crímenes de guerra. Finalmente, licenciado, en 2 minutos, la situación de la Franja de Gaza, el ataque que hizo Hamas contra el Estado invasor israelí, pero que Israel ha respondido en forma de tierra arrasada contra los habitantes de la cárcel más grande del mundo, digo yo, que es la Franja de Gaza. ¿Cuál es su opinión? Bueno, o sea, nuevamente estamos viendo un recrudecimiento de la crisis humanitaria, eh, para mí la más importante en las últimas décadas, ¿no? Que es el conflicto palestino-israelí. Y yo creo que nosotros, lamentablemente, ha tenido que suceder unos hechos. La violencia siempre será lamentable y la muerte de civiles siempre será lamentable, pero cuando se ha producido la muerte de civiles israelíes es cuando el mundo se ha desatado una alarma, ¿no? Para concentrarse nuevamente en esta cárcel humana que durante décadas ha estado viviendo de facto un apartheid, ¿no? Y, y, y también sin una salida política totalmente viable, condenado simplemente a la violencia para poder sobrevivir. Entonces, yo creo que aquí hay que, con cabeza fría, ver más allá de los eventos del día a día, sino la figura en perspectiva, ¿no? Donde hay una asimetría brutal de fuerza en que los oprimidos, estos millones de palestinos dentro y fuera de los territorios ocupados,
son las reales víctimas y con las cuales nosotros tenemos que solidarizarnos sin que esto signifique que estamos indiferentes ante la muerte de civiles de cualquier color o de cualquier bandera. Licenciado Fidel Narváez, diplomático, quien fue cónsul de la República del Ecuador en Londres durante 8 años, cuando el mandato del expresidente Rafael Correa. Le agradecemos altamente su gentileza, su tiempo, su análisis y que ojalá pues los ecuatorianos logren este domingo salir en búsqueda de ya del inicio de ese caos en que están. Muchas gracias, licenciado. A ustedes, a la orden. Gracias. Muchas gracias y aquí estaremos atentos a seguir los acontecimientos allá en nuestro querido hermano pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.